Pruebas. El Padre de Jesucristo no es el Dios del Antiguo Testamento, al menos no es el que se muestra en gran parte del Antiguo Testamento. Jesús vino a dar testimonio del Padre, a que conozcamos la verdad, que era Él, era su testimonio, su persona y más que nada su espíritu. Los judíos hasta el momento conocían a un Dios irascible, vengativo, asesino y despiadado, soberbio y controlador. Pero Jesús, a diferencia de él, y para que nos quede claro quién era su Padre, dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Esto le decía Jesucristo a sus apóstoles. A Dios nadie le vio jamás, excepto Jesucristo, por supuesto, porque Él dijo: antes de Abraham yo soy, y antes de que el mundo existiera, yo soy. Entonces, esa entidad sanguinaria que hablaba con Moisés, ¿quién era? Tenemos algunos ejemplos de esto que les digo, de que en el Antiguo Testamento sí hubo gente que decía al menos que hablaba, que veía su aspecto y que hablaba como si hablara como con un compañero, con un amigo. Por ejemplo, en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. También, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces me pregunto, pero si Jesús dijo que nadie había visto jamás a su Padre, ¿con quién comían y bebían ellos, los príncipes de Israel? Durante su permanencia en el cuerpo material que tenía Jesús en la tierra, cuando se manifestó en este mundo de manera carnal, Jesús se dedicó a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a predicar y practicar el amor, la misericordia, el perdón, a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Eso es lo que Él nos enseñaba. A tener compasión y ser serviciales, a ser humildes pero sabios. Buscaba el amor de sus discípulos y la fe en su testimonio. Jesús enseñó que la riqueza verdadera es la espiritual y que todo lo demás es pasajero. Él mismo rechazó las ofertas de poder y riqueza que le ofreció Satanás. El espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve, decía él. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen tesoros en el cielo, allí donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tienen su tesoro tendrán su corazón. Así nos enseñaba cómo veía él la riqueza, la verdadera riqueza. Jesús enseñó que el Padre es bueno aún con los desagradecidos y los malos. Jesús se relacionaba especialmente con los pobres y con los pequeños a los ojos de los hombres, y con aquellos que le abrían su corazón o iban a buscarlo pidiendo ayuda. Jesús lloró al ver tanta maldad y perdición en la tierra. Pero el Dios conocido antes de la venida de Jesucristo era llamado Señor de los ejércitos,
Era el Dios de la guerra. Protegía, entre comillas, al pueblo hebreo, pero destruía y asesinaba a sus enemigos, contrario a lo que dijo Jesús. Guardaba rencor, maldecía y castigaba sin piedad, incluso a bebés y niños. Recuerden cuál fue la última plaga sobre Egipto, en la que se asesinaron todos los primogénitos de los egipcios y de los animales de los egipcios. Ofrecía riquezas, abundancia y bienes materiales, mundanos, a quienes le temían y adoraban. Le gustaba apaciguar su ira con sacrificios de sangre, por ejemplo en Deuteronomio 17:1. Pedía las mejores cosas como ofrendas, desde los primogénitos humanos hasta los animales, lo mejor de los primeros frutos del suelo y lo mejor de toda la que producían los hebreos. Se relacionaba casi siempre con príncipes, reyes, sacerdotes y cualquier autoridad mundana, así como con personas y animales, entre comillas, sin defecto, o por lo menos lo que para él era considerado defecto. Se regía por la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, y la pena por quebrantar las leyes, en la mayoría de los casos, sin sentido, era la muerte, generalmente apedreadas. Entonces, ¿quién es ese Dios al que no podían acercarse porque perdían la vida si lo hacían? En Éxodo 19:21 cuentan que el Dios, en la época de Moisés, se instaló en una montaña, la montaña del Sinaí, y que no dejaban que el pueblo se acerque a la montaña, ni el pueblo ni los animales. Solo Moisés y algunos sacerdotes sí es que eran purificados, y la purificación ya sabemos que en la mayoría de los casos era por rituales de sangre. Que no se acerque ningún animal ni ningún humano, porque la pena de acercarse a la montaña era la muerte. Entonces, ¿quién era ese Dios, el Dios de la muerte? Jesús dijo a los judíos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Entonces ya tenemos la respuesta para esta pregunta. En la mayoría de los casos, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, que conocían los judíos, era el mismo demonio, engañando a la humanidad. ¿Y quién era el Padre? ¿Cómo era el Padre que nos mostraba Jesucristo? Felipe le dijo un día a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero los judíos se seguían preguntando y le hacían esta pregunta: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús contestó: ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían al Padre. Jesucristo nos advirtió a nosotros, los discípulos, que tengamos cuidado con los falsos profetas y con gente que iba a hacer creernos a nosotros en un Dios que no era el verdadero Dios, que no tiene nada que ver con la verdad, que nos va a hacer creer que es un Dios bueno. Por eso dice: con vestido de oveja,
van a venir estos falsos profetas haciéndose pasar por alguien bueno, pero por dentro son lobos rapaces a la espera de devorar a cualquiera que llegue a sus garras. ¿Cómo los reconoceremos? Por los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Podemos entonces, por los frutos, conocer al Dios falso que aparece en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento? ¿Puede ser el Dios de la vida un asesino? ¿Cómo puede ser que Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida? Si fue un asesino, ¿cómo podía ser el Padre de la vida? Es preguntas que se las dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo seremos realmente discípulos de Jesucristo? Bueno, Él nos dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Que la paz de Jesucristo esté en sus corazones.